Hola gente de YouTube, estamos aquí para un nuevo fanfic de hoy. Y unos se preguntarán en por qué hago el fic tan rápido, pues bueno. Es fácil, solo es que me encanta hacer este fic de Naruto. Como siempre recuerden que tienen mi Instagram para que me sigan y también abajo dejaré los dos canales de dos personas que aparecen en mi fic. Dante GTSSJ y Reaper Teorías Z, ellos también hacen fanfic como yo y espero que les guste y recuerden compartirlo con sus amigos de cualquier modo y el que más les parezca más beneficiente para ustedes. Y sin más Naruto digo relleno, comencemos con el video. Al día siguiente después de que apareciera Dante, Reaper y Draco. Yo estaba durmiendo mientras que en mi mente estaba hablando con Kurama tranquilamente. Lautaro. ¿Nunca te preguntaste cómo sentir una bestia en ti? Kurama. No, la verdad. De hecho nunca lo tuve en cuenta y no me importa. Lautaro, entiendo. De repente aparecía Susaku detrás de mí, al darme cuenta, voltearía con curiosidad a Susaku. Lautaro. ¿Qué pasa? Susaku. Lau, nos dimos cuenta que eres capaz de desarrollar el atributo oscuridad de nuestro mundo sin necesidad de tu amigo. Lautaro. ¿En serio? Susaku. Así es. Pruébalo. Lautaro. De acuerdo. Al decir eso, crearía una esfera de atributo oscuridad al tamaño de una mano. Lautaro. Vaya sorpresa. Susaku. Sonara una locura. Pero también todo este tiempo tenías un fragmento del Dead Monster azul. Lautaro. ¿Te refieres a Sonic? Susaku. Sí. Al oír eso me quedaría en shock. Lautaro. ¿Es una broma? ¿Y todo este tiempo no me lo dijeron? Susaku, lo lamento Lau. Recién nos dimos cuenta también. Lautaro, está bien. Espera. ¿Eso significa que también poseo el atributo astral y la habilidad de Sonic y la capacidad de unión entre almas que logra hacer Sonic? Susaku, así es, significa que podríamos unir nuestras almas con algunas de las bestias sagradas y yo. Pero no se puede con Kurama o con Daiga, ya que necesitan tener magia como la del mundo de Monroe para lograrlo. Además que sus almas son como energía nada más. Lautaro. Entiendo. Necesito que me traigan a Sonic para restaurar su alma y que se manifieste en el mundo material como Shadow. Susaku. Entendido. Luego de unos momentos sentía que comenzaba a despertar. Susaku. Creo que despertarás ahora. Bueno, traeré a Sonic cuando sea el momento. Lautaro. Gracias. Luego despertaría algo confundido, al abrir mis ojos. Lo primero que vería eran las cositas de Frisk. Al ver eso me quedaría rojo como un tomate ya que me di cuenta en la posición que estaba. En mi mente. A la que mierda. Al ver a Frisk. Veía que todavía estaba dormida. En mi mente. Vaya, ella se quedó aquí solo para ayudarme solo con mi dolor de cabeza. Luego de un momento comenzaría a salir del abrazo de Frisk y arreglándomelas para no despertarlas. Y luego de eso la arroparía mejor con la sábana. Y después de eso me quedé mirando a Frisk en cómo dormía. Lautaro. Descansa, mi lady. Al decir eso le daría un beso en la frente, luego de eso me cambiaría mi pijama a mi ropa en un lugar en donde Frisk no pudiese verme por si acaso. Y luego de eso saldría del cuarto y cerrando la puerta. Luego de pasar por los pasillos. Me daría cuenta que Minato, Kusina, y Naruto no estaban. Al ver eso me confundiría un poco. En mi mente. ¿Dónde se fueron? Viendo que Dante se dirigía a mí. Dante. Si te preguntas en dónde están Minato, Kusina, Naruto, y Jiraiya, están viviendo en la vieja casa ya reconstruida, pensaron que era buena idea vivir en su casa y en separado para el espacio vital o personal. Lautaro. Ya veo. Dante. Y antes que nada. Ahora en mi nombre es Murder Cross. Lo decía neutramente. Lautaro. ¿Murder Cross? Ese nombre no aparecía en unos de tus fanfics. Murder Cross. Pues sí. Lautaro. ¿Y por qué de repente quieres cambiarte a ese nombre? Murder Cross. Simple. Porque se me da la regalada gana. ¿Algo más que decirme? Lautaro. No. Ve y goza con lo que se te dé lo mejor para ti. Luego les enseñaré a usar técnicas como el Rasen Shuriken y entre otros jutsus que me tengo en mente. Murder Cross. Ok, pero yo mismo me haré cargo de aprender a hacer el Rasen Shuriken y luego te pido que me enseñes a usar unos jutsus en que tenga dificultad. Lautaro. De acuerdo. Por cierto. Antes de irte. Déjame darte esto. Al decir eso podría un dedo en la frente de Murder Cross confundiéndolo un poco.
De repente en sus ojos aparecía el Mangekyo Sharingan eterno parecido al de Sasuke y después cambiarían al Rinnegan y después al Supremo, y después aparecería el Tenseigan a su última etapa. Y también lograría en darle el poder de las almas humanas como la determinación y el odio. Y luego de eso recrearía el chakra de Kurama completo y dándoselo a Murder Cross mientras que luego de repente le daba la energía recreadas de las 5 bestias sagradas con sus atributos y el atributo oscuridad y el astral. Y luego de sacaría mi dedo de la frente de Murder Cross. Murder Cross. Wow. Me siento más fuerte que antes. Lautaro. De nada. Para que sepas. Tienes la mayoría de los poderes de las 5 bestias sagradas como sus atributos y también tienes el atributo oscuridad y el astral. También tienes el Tenseigan, el Rinnegan supremo con las habilidades extras como el limbo y el Ake no Tekihara. Y también el Sharingan a su máxima forma y tendrás todas las habilidades especiales del Rinnegan de las personas excepto la de ese tipo con la capacidad de controlar la mente de la persona al instante. Murder Cross al oír eso se quedaría algo sorprendido. Murder Cross. Wow. Jeje. No te bastaba con tener tantos poderes, sino que hasta eres capaz de recrearlos y dar todo tipos de técnicas. Lautaro. De nada. Por cierto. ¿Has visto al Reaper? Murder Cross. No lo sé. Pero creo que lo vi pasando por uno de los pasillos. En mi mente. Ese idiota debe estar espiando a Betty Chara. Lautaro. Ya regreso. Al decir eso iría a dirección a los pasillos. Murder Cross. Asegúrate de no exagerar. Mientras que en los pasillos se veía a Reaper mirando de la cerradura de una puerta del cuarto de Chara. De repente Reaper sintió una mano en su hombro. Lautaro. ¿Qué haces? Reaper al oír mi voz se pondría nervioso y volteando algo lento con una cara de nervioso. Viendo que era yo que tenía una mirada de pocos amigos mientras que tenía activado mis ojos azul y amarillo. Lautaro. Vete o si no te haré pasar un mal rato. Reaper. Sí. Ya me voy. Al decir eso se iría de golpe a la cocina. Lautaro. Bien. Aquí mi trabajo ya ha concluido. Pero después veía que se abría la puerta. Viendo a Chara en la puerta en ropa interior que eran de color negro. Al ver eso me pondría el shock y rojo como un tomate mientras que de repente me comenzaba a salir una hemorragia nasal. Chara al verme se sonrojaría un poco y algo sorprendida. Lautaro. Lo siento, no es lo que crees, yo solo. Chara. Lautaro-kun, ¿me estabas espiando? Lautaro. No. No. Yo nunca te espiaría. Fue ese mogólico que te estaba espiando. Luego de un momento Chara se sonrojaría un poco pero luego me daría una sonrisa pícara. Chara. Si tanto querías verme, solo tenías que pedirlo. Ven. Si quieres podemos hacer lo que quieras. Lo decía Chara con un tono coqueto. Al oír eso me quedaría más rojo que antes y sin pensarlo 2 veces me teletransportaría al instante. Luego de un momento Chara se comenzó a reírse de la expresión que antes tenía. Luego de un momento se detuvo poco a poco. Chara. Jejeje. Ese tontito es muy inocente. Me da risa a veces verlo así. Bueno, será mejor prepararme antes de que ese pervertido quiera verme de vuelta en la cerradura. Chara al decir eso último cerraría la puerta mientras que volvía a su cuarto. Luego de varias horas. Todos estábamos comiendo lo que parecía huevos y tocino. Yo mientras que todavía aún estaba sonrojado y algo pensativo de lo que recientemente pasó. En mi mente. ¿Por qué siempre me pasa esto? Luego de un momento recordé cuando vi a Chara, pero de repente me sonrojaría al instante y revolviendo mi cabeza de golpe. En mi mente. Me cago en la puta. No debo pensar en eso. Aunque. Cuando la vi, se veía muy. No. No pensaré de eso y solo me concentraré en otras cosas. Luego de que termináramos todos a comer, nos iríamos a un campo de entrenamiento y practicando a usar la magia de las almas humanas como la del odio y determinación. Ya que aquí también le di a Reaper los poderes de las 6 almas humanas y la determinación con la del odio, como a Shadow. Pero Draco y Samir no querían tener esos poderes ya que les parecía no tan necesario. Luego de esto. Reaper y Murder Cross estábamos practicando con sus elementos básicos, que eran los 5 elementos básicos y lográndolo con éxito. Y luego de eso comenzaría a crear clones. 1000 clones por cada uno. Uno tras otro que practicaban aprender a unos ambos elementos y lográndolos con éxito. Luego de 6 horas. Lograrían impresionantemente en tener todos los elementos Kekkei Genkai, excepto el elemento polvo.
Y también le enseñaba a Murder Cross y a Reaper del elemento inframundo y de cómo lograrlo. Luego de que mezclaran la magia de odio con el fuego, lo lograrían con dificultad pero al final bien. Luego de eso Draco y Samir comenzaron a ayudar a Murder Cross como a Reaper para que dominen sus poderes como Keko y Genkai y sus poderes de alma. Yo mientras que estaba muy pensativo en una banca que había cerca de ahí. En mi mente. Porque siento un mal presentimiento, o que siento que pasará algo malo. Chara. ¿Qué tal Lauti-kun? Al ver a mi lado. Vi a Chara que estaba sentada en el mismo banco que yo mientras que me miraba con una sonrisa. En mi mente. Mierda. Lautaro. Hola. ¿Todo bien? Chara al ver cómo actuaba se confundiría un poco hasta que recordó lo que pasó antes. Chara. No me digas que estás así porque me hayas visto. Lautaro, bueno, sí. Luego de decir eso, Chara me daría una sonrisa mientras que se sonrojaba un poco. Luego de un momento Chara me hizo una señal con una de sus manos que me recostara en su regazo. Chara. Ven. Solo quiero hablar de lo que pasó. Al ver eso me sonrojaría un poco, pero luego sin más, accedería a recostarme en el regazo de Chara. Mientras que ella comenzaba a acariciar mi cabeza lo cual me sonrojaría un poco. Chara. Mira Lautaro-kun, sé que no eres un pervertido, antes te dije eso, y además que tu amigo Reaper era el quien me miraba. Así que descuida. Además, lo que te dije antes solo era una ligera broma. No te lo tienes que tomar tan en serio. Lautaro. Está bien. Lo decía ya más tranquilo que antes. Mientras que Murder Cross observaba con cara de WTF. Mientras que Reaper miraba con cara de WTF también. Murder Cross. Vaya, esa no me la esperaba. Esta Chara no tiene nada que ver con la Chara que yo hacía de mis fix y como hacen en las series de YouTube o más o menos. Reaper. Ese Lau es un verdadero hombre, pero es un maldito suertudo. Murder Cross al oír eso miraría a Reaper con cara entrecerrado y de es en serio. Luego de un momento de repente aparecían unos ambos a nosotros. Al ver eso me confundiría un poco, y Murder Cross tenía una cara neutra sin expresión de sorprendido al ver a los ambos pero Reaper se confundiría un poco al ver a los ambos, mientras que Draco, Shadow, Samir y los demás estaban algo confundidos también. Ambu. El consejo de la aldea pide de su presencia de todos ustedes. Y hasta del chico de pelo negro como el otro musculoso y los demás también. Al oír eso me confundiría un poco. Lautaro. De acuerdo, ya vamos. Al decir eso los ambos se irían. Lautaro. Bueno, creo que hay que ir. Mientras que los demás asentían con la cabeza excepto Murder Cross. Murder Cross. Amigo, algo me dice que del consejo solo nos quieren ver solo por nuestros poderes. Lautaro. Ya lo sé Murder. Además recuerda que veo tus fanfics y la verdad ya veía venir eso. Murder Cross. Ok. Luego de decir eso. Activaría al instante mi ojo amarillo y teletransportándonos a mí, Murder Cross, Reaper, Samir, Frisk, Chara, Betty, Draco y Shadow directo a la entrada de la puerta del consejo de la aldea, luego de un momento pasaríamos por la entrada y viendo a los del consejo. Reaper. ¿Qué quieren? Draco. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Omura. Hemos oído rumores de que poses do jutsus desconocidos, y jutsus jamás vistos antes. ¿Es eso cierto? Lautaro. Pues sí, no les mentiré. Otro miembro del consejo. En ese caso, tendrás que ir al programa de restauración de clanes. Y también como tus amigos. Murder Cross. No lo creo, Lautaro. Calma Murder, y antes que nada. Tengo más poderes a mi disposición. ¿Quieren que se los muestre? Lo cual los del consejo aceptaron. Sin más les mostraría las alas de Grairon mientras que también hacía aparecer las alas de Susaku y también luego hacía aparecer los ojos del infinito y también en una de mis manos la alzaria y creando una bola de atributo oscuridad y con la otra una bola del atributo Dragon Force y también hacía aparecer varias manos de esqueletos azules acompañados de un Gaster Blaster mientras que las manos mostraban distintos colores en su agujero que tienen. Y también hacía aparecer las alas del valor, las alas de la ira, y la de odio. Y luego de eso desactivaría todos y también luego aparecía en una de mis manos la Sacred Gear y también en mis ojos aparecía el Mangekyo Sharingan Eterno y luego al Rinnegan y al Supremo, y después cambiarían al Tenseigan y también activaba el modo divino sagrado y también el sello Byakugou y haciendo aparecer también el modo celestial como mi sello azul y amarillo. Y luego de eso desactivaría todas las formas y volviendo a mi estado base. Dejando en shock a los del consejo al ver eso.
Mientras que también miraba algo sorprendido Murdercross como los demás. Hasta que entendió Murdercross de lo que hacía. Murdercross. Yo también tengo algo que mostrarles. Después de decir eso haría aparecer todos sus doujutsus también. Lo cual también dejarían algo sorprendidos a los del consejo. Murdercross, y algo más. No vamos a entrar a ese programa de restauración de clanes. Lautaro. Es verdad. Omura. Tendrán que hacerlos. Si es que no quieren ser acusados con la muerte. Pero si te hace cambiar de opinión. Puedes tener más de una novia, y si quieres pueden ser esas 3. Las chicas al oír eso se quedarían algo sorprendidas. Murdercross, son unos tontos. Lautaro. Ni lo crean. Si hiciera eso, es como si usaran a mis amigas como objetos. Y eso es lo que más odiaría en mi vida. Luego de decir eso uno de los del consejo diría. Nosotros somos del consejo de la aldea. Y ustedes no tienen esa decisión, nosotros sí. Y tendrás que ir al programa de restauración de clanes sí o sí, sean tus amigas, tus esposas o otras. De repente apuntaría al cuello de esa persona del consejo con una espada formada de la magia de odio en forma de navaja. Lautaro. Escuchen pedazos de mierda. Los quienes traten así a mis amigos como objetos. Los mato de la forma más sádica y dolorosa posible para que nunca más se metan con lo que no se deben meter. Sin avisar unos ambos se pondrían en guardia. Al ver eso. Haría aparecer de golpe a las 5 bestias sagradas con el jutsu de invocación mientras que éstas se ponían en guardia también. Los ambos al ver a las bestias se quedaron en shock y haciéndose para atrás para alejarse de las bestias. Lautaro. Así que más vale que escuchen esto, porque solo lo diré una vez. Yo nunca y mis amigos iremos a ese mierda de propaganda de restauración de clanes. Pero luego Ripper estaría a punto de decir algo. Murdercross. Dices algo, y, te, mato, lo cual se pondría nerviosos Ripper y no diría nada. Lautaro. Y una cosa más. Ni se les ocurra hacerles algo a mis amigos. Si no los mataré. Luego de decir eso. Desaparecería la navaja que tenía apuntado al cuello a algunas de las personas del consejo. Lautaro. En especial a mis amigas, ellas son importantes para mí, tanto como mis amigos. Al decir eso, Frisk, Chara, y Betty se sonrojarían un poco al oír eso. Luego de uno de los consejos dirían. No creas que vamos a dejarte después de esta ofensa. Lautaro. ¿Dijiste algo? Lo cual miraba de golpe al quien dijo eso con los ojos de Kurama y teniendo una mirada aterradora que perturbadora y a la vez penetradora, tanto que hasta el mismo Jeff the Killer le daría un sustazo. Lo cual se pondría nervioso el del consejo al ver mi mirada y en especial el quien dijo eso que lo dejaría algo traumado. Lautaro. Miren, tengo una idea, lo decía ya calmado y cambiando mi mirada a una normal. Lautaro. ¿Qué les parece esto? Hacemos una votación. Una votación que concluirá a toda la aldea, uno que tomarán todos de la aldea. Y decidirán si nosotros hacemos eso del programa y otro el que no y nunca nos tendrán que molestar. Lo cual el consejo se enfurecerían un poco. Escucha, esto se trata de algo que no podemos dejar pasar. Tú y tus amigos poseen poderes extraordinarios y tienen que ser compartidos para que así nuestra aldea pueda ser mejor de lo que es. Tienes aliados que poseen gran poder. En especial al ninja de la justicia. Lo cual al oír eso me confundiría un poco. Samir. Se refieren a mí. Lo cual al oír eso me sorprendería un poco. Samir. Escuchen, yo tampoco accederé a ese programa. Espero que entiendan. Además. Decidí ahora en más en estar en esta aldea. Pero no vine aquí solo para que me traten como una herramienta. Espero que les quede claro. Lautaro. Bien dicho, Samir. Y si siguen con eso, entonces sí o sí tendrán que hacer esa votación. Y no se vale sobornar a los concursantes. Si veo que pasa eso. Entonces los mataré con mis propias manos. Lo decía mirando a los del consejo con una mirada macabra e hipócrita. Lo cual asustarían más a los del consejo. Shadow. Sí, somos personas como ustedes, además, nosotros nunca les pedimos nada a ustedes. Porque no somos como ustedes. Y si se atreven a hacer ese soborno, entonces los mataré. Al decir eso se transformaría de golpe en la tercera etapa del aura de la ira. Asustando a los del consejo aún más que antes, tanto así que hasta uno parecía tener un infarto pero nada serio. Luego de un momento se destransformaría y volviendo a su forma normal. Murdercross y Ripper y también Samir al ver eso se sorprenderían como Chara, Betty, y Frisk. En mi mente. Jeje, ese Shadow sí sabe cuando se trata de intimidar. Luego deshacería a las bestias sagradas de una cortina de humo. Lautaro, bueno.
Nos vamos. Al decir eso, nos iríamos pasando por la salida. Lo cual el consejo comenzaría a insultarnos de que debíamos morirnos y que éramos solo una amenaza y que también no somos nada. Luego de varias horas, yo estaría tranquilo en mi cuarto meditando tranquilamente para manejar mejor mis poderes. Al punto de ya lograr tener un control de la magia un 5000%. Debido porque me concentraba con todo en mi mente. Creo que sería buena idea darles a los demás una habilidad. Grayron. Luego les puedes preguntar, pero antes. Te he hecho esto. Al decir eso, me daría un extraño fruto. Lautaro. ¿Y qué es esto? Grayron. Solo cómelo, verás qué pasará. Al oír eso, decidiría comerlo, pero luego sentía mi cuerpo un poco extraño. ¿Qué es esto? Grayron, lo que comiste contiene a una nueva criatura que te será de ayuda. Con esa bestia podrás hacer el jutsu de invocación fácilmente. Además que te otorgará poderes. Lautaro. De acuerdo. Grayron, por ahora, necesitará tiempo para desarrollarse, pero si quieres. Acelero el proceso. Lautaro. No está bien, esperaré. Grayron. De acuerdo. Al decir eso, Grayron desaparecería de golpe y dejándome tranquilo. En mi mente. Bueno. ¿Ahora qué? Susaku. Buenas noticias, Lau. Encontramos al Shadow Azul. De repente. Deja de decirme Shadow Azul, soy Sonic. Al oír eso me sorprendería. Lautaro. ¿Así que está ahora? Sonic. Así es. Veo que tú eres una de las personas que poses mi fragmento de alma. Lautaro. Así es. Mucho gusto, Sonic. Sonic. Lo mismo digo. Susaku. Por cierto. Sonic es más una reencarnación que solo un fragmento, también como Shadow. Lautaro. Ya veo. En fin. Por cierto, Sonic. ¿Para cuándo quieres que te traiga al mundo material? Sonic. Pues no estoy seguro. Para cuando estemos a solas, me gustaría darle una sorpresa a Shadow. Lautaro. Entiendo. De repente sentiría que tocaban la puerta. Sonic, bueno amigo, nos vemos. Al decir eso desconectaría la conexión. Lautaro, pase. Luego de decir eso, abrirían la puerta y viendo que era Chara, Lautaro. Hola Chara. Pero después Chara se dirigiría a mí y al ver su cara que tenía una sonrisa amable mientras que después se sentaba a mi lado. Lautaro. Chara, ¿qué haces? Sin avisar Chara me daría un beso en la mejilla sonrojándome y luego de eso me tomaría la mano. Al ver eso me sonrojaría más que antes, viendo a Chara que me miraba con una sonrisa. Chara. Lautaro Kung. Lo que dijiste antes. ¿Era cierto lo que dijiste de nosotras y de mí? Al oír eso nos quedaríamos mirando sin decir nada en unos pocos momentos. Lautaro. Así es. Ustedes son importante para mí. Y nada en este mundo las cambiaría, ni siquiera por inmortalidad o poder. Yo soy feliz a su lado. Dándole una sonrisa mientras que tenía una cara normal. Chara al oír eso se sonrojaría. Lautaro. Además, ustedes siempre han estado ahí para ayudarme. Y sinceramente te diré esto, nunca tuve amigas como ustedes. Son lo mejor que me han pasado. Chara al oír eso, se sonrojaría más que antes, luego de un momento Chara se puso al instante encima de mis regazos mientras que ponía sus piernas alrededor del lado de mis piernas. Al ver eso me sorprendería mientras que me sonrojaba un poco. Luego de un momento nos quedamos mirando por un momento hasta que después la tomaría de la cadera mientras que ella de mi cuello y comenzaríamos en acercar nuestras caras poco a poco. De repente, aparecía de golpe Murder Cross con su teletransportación con su magia de monstruo. Murder Cross. Lau, solo quería decirte que de repente notaría en la situación que estábamos, nos enteraríamos de Murder Cross, nos quedaríamos en shock y muy sonrojados. Mientras que Murder se puso algo incómodo. Murder Cross. ¿Interrumpo algo? Lo decía algo incómodo por la situación. Luego de varios minutos. Estaba hablando con Murder Cross mientras que Chara estaba algo avergonzada por lo que recientemente pasó. Lautaro. ¿Entonces quieres que hagamos una prueba de poderes? Murder Cross. Así es. Verás, no solo de poderes. Sino más específicamente en personas como yo y tú, Dipper, Samir. Y Draco. Ya que la verdad me da interés eso. Lautaro. Me parece bien. Luego de varias horas. Habíamos decidido quiénes pelearían primeros. Los cuales eran Shadow y Reaper. En mi mente. De seguro Shadow con el pasar de la pelea dominará a Reaper. Dipper. Prepárate.
Lo decía mientras que se ponía en pose de pelea. Shadow. De acuerdo, al decir eso, se pondría en pose de pelea también. Estando así por unos momentos. Hasta que de repente fueron a abalanzarse entre ellos comenzando una gran pelea cuerpo a cuerpo que parecía que Reaper iba teniendo la delantera. Sin avisar Shadow de golpe le acertaría un golpe fácilmente a Reaper lo cual lo dejaría algo adolorido por el golpe y luego de eso le mandaría una patada al estómago que lo hizo sacar algo de aire mientras que era mandado para atrás. Murdercross al ver eso se quedaría algo sorprendido al ver cómo Shadow dominó a Reaper de golpe. Lautaro. Shadow es capaz de leer los movimientos de sus enemigos con el pasar de la pelea. Mientras más Shadow reciba información de su estilo de pelea, más ventaja tendrá en la pelea. Murdercross al oír eso se quedaría algo sorprendido de la gran capacidad de Shadow de leer los movimientos de Reaper tan rápido. Shadow. ¿Qué pasa? ¿Es lo mejor que tienes? Reaper. Jeje, eres fuerte. Pero no me subestimes. Al decir eso, activaría el Sharingan de 3 tomoes, yendo a con más velocidad a contra Shadow, que este esquivaba con dificultad los ataques de Reaper y luego terminaría recibiendo un golpe en toda la cara en parte de Reaper, que lo hizo retroceder y luego de eso le lanzaría un Kamehameha a Shadow. Shadow al ver eso, lo contrarrestaría poniendo sus manos juntas y poniéndose en pose del Kamehameha y creando una bola de fuego y lanzándola en forma parecida al Kamehameha mientras que los ataques peleaban entre ellos hasta hacerse una pequeña explosión. Viendo que Shadow estaba sin ningún rasguño. Y Reaper estaría en el mismo estado pero algo sorprendido al ver cómo Shadow contrarrestó su Kamehameha. Shadow. Déjame decirte que lo logré gracias a ti. He oído de tu técnica llamada Kamehameha, así que el ataque que use para contrarrestar tu Kamehameha es inspirado por ti. Es como un Kamehameha, pero a diferencia del tuyo. El mío también está formado por mi atributo fuego. Y por lo tanto eso lo hace más poderosa y peligrosa. Pero no tengo del todo dominado esa técnica. Reaper. Wow. Eres muy bueno. No me esperaba eso. Por cierto. ¿Qué nombre tiene tu técnica? Shadow. Pensé llamarlo Flame Kamea. Reaper. Ese es bueno, jeje, continuemos. Al decir eso, se pondría en pose de pelea mientras que su Sharingan pasaba al eterno. Lo cual Shadow al ver eso también se pondría en pose de pelea. Sin avisar ambos se pondrían en pose de pelea yendo al unísono mientras que comenzaban a intercambiar golpes extraordinariamente rápido. Murdercross al ver que Shadow podía mantener una pelea con Reaper con el Sharingan eterno se quedaría sorprendido. Lautaro. Para que sepas. Shadow ya pudo aprender su movimiento de pelea. Por lo tanto eso le da más capacidad de leer sus movimientos con más claridad y puede predecirlos antes de que lo haga. Por lo tanto es por eso que Shadow se mantiene con una pelea contra un Sharingan eterno. Murdercross, wow. Ya veo. Nunca me esperaba que Shadow tuviera tal nivel de leer los movimientos de su enemigo de esa forma. Es como si sus ojos fueran como un Sharingan eterno. Lautaro. De hecho mejoró al punto de estar al nivel de un usuario de un Mangekyo Sharingan eterno. Así que eso lo hace un luchador muy difícil de vencer. Murdercross al oír eso se quedaría sorprendido. Lautaro. Además, Shadow ahora solo está usando la mitad de su poder. Sorprendiendo más a Murdercross. Murdercross. ¿Eso significa que no lo puedes enfrentar en estado base? Lautaro. Así es. Murdercross. Ya veo. Viendo que en la pelea Shadow todavía iba teniendo la delantera hasta que de repente usaría todo su poder y dándole de lleno un golpe en toda la cara a Reaper y siendo mandado para atrás mientras que este a duras penas se detenía. Shadow. Muy bien, vamos en serio. Shadow al decir eso, alzaría una de sus manos al cielo mientras que después creaba una bola de fuego al tamaño del doble de él. Mientras que Reaper al ver eso concentraría más de su poder en un Kamehameha. Y lanzando al unísono sus ataques mientras que hacían una pequeña explosión en el terreno que estaban. Viendo que Reaper estaba agotado como Shadow pero este menos. Reaper. Jejeje, al fin un verdadero oponente. Shadow, te quiero mostrar mi verdadero poder, así que prepárate que iré en serio. Reaper al decir eso, comenzaría a concentrar más de su energía mientras que desataba su aura. Shadow al sentir el poder de Reaper que iba aumentando se sorprendería un poco. Hasta que de repente el aura de Reaper se volvía dorada acompañado de su pelo y sus ojos color esmeralda. Viendo que Reaper estaba transformado en el Super Saiyajin. Sorprendiendo a Shadow al sentir el poder de Reaper. Lo cual Shadow también daría una sonrisa. Shadow. Veo que tienes un gran poder.
Demuéstrame de que eres capaz. Al decir eso, activaría de repente el aura del valor, sorprendiendo a Reaper al ver eso, ya que creía que era el aura del Super Saiyajin como a Murder Cross. Pero de repente se comenzaba a transformar, mientras que una esfera dorada y a su alrededor lo rodeaban cosas negras cubriendo a Shadow por completo. Hasta que de repente se expandería de golpe, y viendo a Shadow en el modo valor, dejando sin palabras a Murder Cross como a Reaper y a Samir al ver eso del gran poder que tenía Shadow. Shadow. Muy bien, que empiece la verdadera pelea. Al decir eso sacaría su espada que había cambiado cuando activa su aura del valor. Mientras que Reaper hacía lo mismo, mientras que creaba una espada de ki como la de Black, pero esta sería dorada. Y de repente ambos comenzarían una gran pelea cuerpo a cuerpo, mientras que impactaban sus espadas cada vez, siendo casi difícil de que ver los movimientos de ambos, y de repente ambos irían al cielo, comenzando una gran pelea desde el cielo. Hasta que después ambos cargarían sus ataques más poderosos, con Shadow creaba una gran esfera de fuego del tamaño de 10 casas, mientras que Reaper creaba un Kamehameha aumentado 5 veces. Y lanzando al unísono sus ataques, que creaba una gran expansión de viento que hasta los árboles se podían ver que se movían un poco. Creándose una gran explosión los ataques. Viendo que todavía estaban en el cielo mirándose con determinación y desafiantemente. Shadow. Tienes un gran poder, déjame decirte que eres la mitad de fuerte que yo cuando activamos estas formas. Reaper al oír eso se quedaría aún más sorprendido. Reaper, jeje, entonces pelearé en serio. Al decir eso, de repente comenzaría a emanar más de su poder mientras que comenzaba a salir rayos a su alrededor. Viendo que se había transformado en el Super Saiyajin Fase 2. Estando al mismo nivel que Shadow. Sin avisar, aparecería al frente de Shadow mientras que después Reaper mandaba un golpe a Shadow, mientras que este se protegía con sus manos en forma de X, pero este al final sería mandado al suelo con fuerza, pero este se detendría de golpe estando centímetros del suelo. Sin avisar, Shadow usaría la habilidad de parar el tiempo y dándole un golpe en el estómago, el cual lo hizo retroceder un poco a Reaper, y después Shadow con ambas manos juntas las alzaría al cielo, mientras que después le daba un golpe en la cabeza a Reaper que lo hizo mandar al suelo, pero este se detendría de golpe, mientras que de repente lanzaba una esfera de ki que tenía el tamaño de una casa y Shadow proseguiría en detenerla con sus manos, pero poco a poco comenzaba a retroceder. Hasta que de repente Reaper aparecía detrás de Shadow y teniendo en su mano un Rasengan del tamaño de él y dándole de lleno en la espalda de Shadow, mientras que este terminaba recibiendo de lleno el ataque de ki, mientras que se hacía una explosión y aparecía humo del cielo, mientras que Reaper salía del humo ya convencido de que le ganó, pero de repente. Viendo que esa luz alcanzaba de verse en cientos de metros de la aldea y comenzaba a desaparecer, viendo que Shadow estaba en su tercera y última etapa. Teniendo un poder descomunalmente abismal. Reaper al sentir de su poder se quedaría en shock. Shadow. Fue una buena pelea, pero ya es hora de terminar. Al decir de repente usaba su habilidad de parar el tiempo y aparecía detrás de Reaper mientras que tenía su puño al frente, viendo que después Reaper caía al suelo y destransformándose, pero antes de que cayera al suelo, Shadow lo atraparía a Reaper usando su atributo viento y bajando con cuidado a Reaper al suelo. Mientras que de repente Reaper se capacitaba algo adolorido. Reaper. ¿Qué pasó? Murder Cross. Shadow te venció fácilmente. Shadow, no es para tanto. Lo decía Shadow mientras bajaba al suelo y volvía a su estado base. Reaper, amigo, ese poder que tenías era bárbaro. Murder Cross. Es verdad, si eres así de fuerte, entonces significa que eres más fuerte que Lau. Shadow. No precisamente. En estado base lo supero. Pero cuando se trata de transformaciones y modos. De seguro Lau me llegaría a superar. Sorprendiendo a Reaper y a Murder Cross al oír eso. Shadow, aunque nunca antes lo comprobamos, por ahora es un misterio. Lautaro. Ya regreso. Traeré a un amigo. Los demás al oír eso se confundirían un poco. Luego activaría mi ojo amarillo y teletransportándome de golpe a un bosque. Lautaro. ¿Estás aquí, Sonic? Viendo que de repente Sonic aparecía en forma fantasmal. Sonic. ¿Qué tal, amigo? Lautaro. Muy bien. Ahora te resucitaré. Sonic. Vale. Al decir eso, haría aparecer en sus manos un fragmento de su alma y pasándomela a mí, luego de eso la restauraría fácilmente. Al ver el alma de Sonic me quedaría sorprendido al ver que tenía una alma de determinación. Sorprendiéndome al ver eso. Lautaro, vaya que no me esperaba eso. Sonic, y casi lo olvido. ¿Crees que puedas atraer a Calibur también?
señalando a Calibur que estaba detrás de él. Calibur. Un gusto. Lautaro. Por supuesto. Al decir eso Calibur me pasaría su alma y restaurándola al instante y viendo que tenía un alma del valor. En mi mente, bueno. No me sorprende tanto ya que su aura es la del valor. Luego de decir eso, le pasaría sus almas a Calibur y a Sonic siendo rodeados de una luz. Viendo que Sonic ahora se parecía a un humano, pero este todavía tenía sus guantes de gris, blanco y negro. Y sus zapatillas y su trapo de su cuello y con Calibur no cambiaría nada. Sonic. Gracias amigo. Lautaro. De nada Sonic. Siempre está perfecto tener un extra en la familia de los únicos. Calibur. ¿Familia de los únicos? Lautaro. Jeje, sí, es que se me ocurrió esa idea solo ya que somos como reencarnados unos y otros, que vienen de otros universos y eso. Sonic, buen punto, Lautaro. Muy bien. Haciendo aparecer de nuevo mi ojo amarillo. Lautaro. Demoles una sorpresa a los demás. Al decir eso, nos teletransportaríamos con los demás. Los chicos al ver a que volví y al ver a Sonic se quedarían sorprendidos. Lautaro. Les traje aquí a Sonic. Luego de varias horas de charla, ya todo quedaría claro y después nos quedaríamos en que Sonic primero aprenda a usar el chakra y todos los elementos Keko y Genkai excepto el polvo. Luego de 2 horas. Sonic ya aprendería todos los elementos con facilidad. Sonic. Una pregunta. ¿Creen que pueda unirme a su prueba de peleas? Lautaro, por supuesto. Al decir eso, todos los demás asentirían con la cabeza. Luego decidiríamos que los siguientes eran Sonic y Murder Cross. Sonic. Te aviso que no me subestimes. Murder Cross. Tú tampoco. Al decir eso, activaría el Mangekyo Sharingan eterno y lanzando una Amaterasu a Sonic. Calibur. Cuidado. Al decir eso Sonic se protegería creando un escudo mágico. Sorprendiendo a Murder Cross al ver eso. Sonic, te lo dije. Al decir eso lanzaría de golpe un rayo eléctrico a Murder Cross que este lo esquivaría con dificultad. Y luego de eso usaría el Rinnegan y usando el Banzo Tenini atrayendo de golpe a Sonic en su contra. Sonic al ver eso. En uno de sus manos crearía una bola de odio y lanzándola a Murder Cross, mientras que este creaba un Gaster Blaster y protegiéndose fácilmente pero de repente Sonic tomaría a Excalibur y rodeándolo de rayo y partiendo a la mitad al Gaster Blaster como si nada, sorprendiendo a Murder Cross al ver eso pero de repente Murder Cross haría el alma de Sonic azul mientras que este lo atrapaba. Y a su alrededor salían columnas de huesos grandes. Murder Cross, veamos qué haces con esto, al decir eso comenzaría a estrellar a Sonic a los pilares de huesos rápidamente una y otra vez. Hasta que de repente Sonic daría un grito mientras que de repente su cuerpo se rodeaba de una aura dorada haciendo el aura del valor y sorprendiendo a Murder al ver eso. Y después con esfuerzo rompería fácilmente el control de su alma. Sorprendiendo a Murder al ver eso. Y sin avisar Sonic lanzaría una gran esfera de oscuridad a dirección de Murder que este último usaba el Rinnegan para absorber el ataque de Sonic. Sorprendiendo a Sonic al ver eso. Calibur. Ese chico es capaz de absorber ataques de energía, entonces será mejor que uses con cuidado tus movimientos. Sonic, es verdad, y ya sé qué hacer. Al decir eso, iría a una GRSN velocidad dando vueltas y vueltas a Murder Cross mientras que de repente creaba un tormento. Pero Murder Cross lo desharía usando el Shinra Tensei y mandando para atrás a Sonic y al ver bien que tenía la guardia baja y aprovecharía eso para lanzarle una gran esfera de oscuridad y lanzándola a Murder que este último lo recibía de lleno, viendo que estaba en una condición algo mal, pero sin avisar Sonic le daría la mano a Murder Cross y este último tomaría la mano de Sonic y ayudando a Murder a levantarse. Sonic. Tienes habilidades extraordinarias. Murder Cross. Gracias, pero creo que no es suficiente por ahora. Sonic, descuida, con esos poderes de seguro serás imparable. Luego de esto le tocaría a Draco y Samir. En mi mente. Algo me dice que esta pelea será épica. Sin avisar, vería que las chicas traían cosas para comer. Frisk. Chicos. Vengan a comer un poco, necesitarán energía para seguir peleando. Lo decía Frisk mientras que nos llamaba. Sonic. Me parece bien, Murder Cross, sí, además que podría comer algo. Dipper, claro. Luego todos iríamos a comer un poco, mientras que unos que otros comían diferentes cosas. Como Sonic que comía un chili dog, y con Murder unas papas que creo y Ripper un sándwich, o otros que también comiendo otras cosas diferentes y también que habían como papas y chisitos. Luego Frisk recostaría su cabeza en mi hombro, viendo a Frisk con una sonrisa.
Y al ver detenidamente, parecían que eran un picnic que casi nunca tenía. En mi mente. Jeje, esto es increíble. Me alegra que todos estén felices. Y después de un momento, Frisk me daba un sándwich, lo cual lo tomaría sin problemas. Lautaro, muchas gracias. Dándole una sonrisa a Frisk, la cual la hizo sonrojarse un poco. Mientras que Murdercross miraba aún no tan acostumbrado la escena. Murdercross. ¿En serio soy el único que ellos actúan de forma demasiado cariñosa? Dipper. Ya déjalos. No lo pienses en eso y solo gózalo. Murdercross. Si es verdad. Shadow. Además no viste nada todavía, confundiendo a Murdercross como a Ripper y a Samir. Samir. ¿Qué cosa? Dipper, jeje, no me digas que Frisk y Lau casi hacen sexo duro, jejeje. Los demás al oír eso se quedarían mirando con cara de cierra esa boca. Mientras que Shadow tenía comida en su boca. Shadow. Así es. Lo decía como si del tratar del clima se tratara. Dejando a todos en puro shock excepto a Shadow y a Draco, pero este sí estaba algo sorprendido. Mientras que Frisk y yo al oír eso nos pondríamos rojo como un tomate al oír eso. Mientras que Ripper miraba con cara de what the fuck a mí. Dipper. No jodas que sí. Lautaro, no es eso. Murdercross, amigo. ¿Es que quieres que la ONU te venga a por ti? Lautaro. Ya dejen de decir tonterías, que no es para tanto. Lo decía ya muy incómodo mientras que estaba rojo como un tomate. Shadow. Y no solo casi Lau y Frisk lo hacen. Me di cuenta que hasta Lau se corrió. Dejando a todos con la boca hasta el suelo. Samir. A la mierda. Dipper. No, me. Das. Lo decía en shock. Murdercross. Ya ni me esperaba eso. Mientras que Shadow estaba más tranquilo que nunca comiendo. Hasta que de repente. ¿Recuerdas lo que te dije? Oyendo una voz detrás de él y poniéndose algo nervioso. Al voltear. Vería que era yo, que tenía una cara de ultratumba y los ojos de magia activados. Mientras que tenía una chacla en mi mano, y no solo eso. Sino que hasta habían manos de esqueletos detrás de mí, y eran 4 en total con chanclas que tenían. Dejando más que nervioso a Shadow al ver eso. Lautaro. Ni Ludok. Y ni las sacerdotisas. Y tampoco las bendiciones de las princesas te salvará de esta maldito metido de lo que no te debe. Unos 500 chanclazos después. Se veía a Shadow muy mal herido en el suelo. Lautaro. Ni vuelvas a hablar de eso. Mirando a los demás. Lautaro. No le hagan caso, que solo dice mamadas. Lo decía volviendo a mi asiento, luego de terminar de comer. Se veían que los demás ya estábamos listos, mientras que Chara estaba recostada en mi pecho. Y Frisk en mi hombro. Lo cual me dejaría algo sonrojado. Chara. Lautaro Kunk. Estuve pensando en que algún día podríamos ver una película nosotros dos y Frisk. ¿Te gusta la idea? Lautaro. Claro. Me parece bien. Al decir eso, Chara me daría una sonrisa. Mientras que después Draco y Samir se prepararon para pelear. Draco. Espero que me des una buena pelea. Samir. Tenlo por seguro. De repente aparecería al frente de Draco de golpe y creando un Chidori y mandándolo hacia Draco, pero este lo contrarrestaría rodeando su mano de su aura del rencor y golpeando al unísono sus ataques, mientras que hacían una gran presión de poder hasta que se irán para atrás ambos, y luego de Draco lanzaría una bola de energía roja y lanzándola hacia Samir, que este último lo absorbió como si nada su ataque, usando su mano que tenía el símbolo de Keko y Genkai de oscuridad. Sin avisar. Samir le lanzaría una llamarada de fuego azul a dirección de Draco. Pero este lo esquivaría a tiempo, mientras que el ataque se pasaba de largo. Y luego Draco lanzaría nuevamente una bola de energía roja, pero que este era 10 veces más grande que Draco, y lanzándola a Samir. Samir, al notar eso, activaría el Rinnegan y absorbiendo el ataque de Draco poco a poco hasta ser consumido por completo. Samir. Probemos algo. Al decir eso, alzaría una de sus manos al tamaño de su cabeza y Draco haría lo mismo. Draco. Venga y demuéstrame tu ataque. Yo haré lo mismo. Probemos qué ataque es el más fuerte. Samir. Como gustes. Al decir eso comenzaría a concentrar de su energía en la palma de su mano, y al ver la técnica de Samir. Me quedé en shock al ver que Samir había creado un colorium. Sonic, Shadow. Y Draco al ver esa técnica se quedarían sin palabras. Pero luego Draco daría una sonrisa. Draco. Vaya sorpresa. Nunca imaginé que supieras una técnica de las sacerdotisas. Muy bien, al decir eso. Crearía también un colorium y luego ambos se prepararían para atacar con sus ataques.
Al ver eso protegería a todos usando mi habilidad de creación y creando una barrera de obsidiana que protegería a todos. Y luego usaría la magia verde para crear un escudo también y una barrera de huesos y acompañado barreras de tierras para protegernos a todos. Los demás al ver eso se confundirían un poco pero no Sonic y Shadow, ya que sabían de por qué lo hacía. Sin avisar Draco y Samir atacarían con sus Coloriums al unísono mientras que creaban una gran presión que los quienes estaban cerca eran mandados a volar de inmediato y mientras que en las alejanías los demás de la aldea sentían la presión de los ataques y unos que los asustaban pero gracias a unos ninjas ayudaban a los aldeanos para que no salieran lastimados. Mientras que Draco y Samir combatían sus ataques con todo hasta que de repente, con sus otras manos crearían un Omogoro y combatiendo con ellos también. Creando una gran presión que era el doble de fuerte que antes que hasta mis defensas era destruidas poco a poco. Luego y sin pensarlo dos veces usaría las alas de Grairon y haciéndolas del tamaño de 5 casas y protegiendo a todos con mis alas. Frisk al verme por un momento. Notaría que mis ojos de magia estaban activados con una versión de dragón pero notaría algo más que la preocuparía por completo, mientras que mis ojos salían litros de sangre por segundos, mientras que poco a poco mi parte blanca se hacía cada vez más roja. Sonic y Shadow al notar eso decidirían ayudarme y activando sus transformaciones. Shadow en su tercera etapa del modo valor y Sonic en su modo arcargea, Shadow crearía una barrera de piedra lo suficientemente grande para casi soportar la presión y mientras que Sonic usando su atributo astral. Usaría una técnica de impulso de atributo. Nota, para las personas que sepan de Shadow Infinitus y de esos atributos. Es para aclarar algo, de que no estoy seguro y es el atributo astral que le permite en crear círculos mágicos como Aika o como el libro que les da esos círculos, pero lo que haré será esto. De que el atributo astral de Sonic sea capaz de usar magia como círculos mágicos también, y si quieren pueden decirme qué funciones tiene ese atributo astral para las personas quienes conozcan Shadow Infinitus y me puedan aclarar unas cosas. Fin de la nota. Luego de que Sonic usaría el círculo de impulso de atributo las piedras se harían más firmes y más duras, pero aún así fueron destrozadas por la gran presión que generaban los ataques de Samir y Draco. Shadow. A este paso podría dejar un desastre en estas partes de la aldea. Lo decía Shadow mientras que se mantenía para no ser mandado a volar y mientras que se cubría. Sonic. Es verdad. Si no lo detenemos podría no solo destrozar esta parte de la aldea, sino que hasta podría matar a personas que estén cerca. De repente y sin avisar. Hará crecer más las alas de Grairon siendo ahora el doble mientras que cubría a los demás, mientras que rodeaba a Samir y a Draco con las alas y ahora no causaría tanto daño como antes que generaban una gran presión. Viendo que ahora comenzaba a salir el doble de sangre en mis ojos y ya casi muy agotados y en pie a duras penas. Lautaro. No dejaré que eso pase, me aseguraré de que eso no vaya a pasar. Mientras que Sonic y Shadow miraban sorprendidos a mí al ver cómo intentaba protegernos a todos. Grairon. Lau, ya basta. Si sigues usando mis alas de esa forma, estarás al borde de la muerte. Lautaro. No puedo dejar que la aldea salga destruida, por lo menos tengo que mantenerlos hasta que terminen en sus choques de ataques. Luego de un momento se hacía una gran explosión que se elevaba al cielo. Viendo que cuando el humo se esparcía se veían a Draco y a Samir muy agotados. Pero luego notarían que habían alas extrañas que los cubrían por completo. Al ver que era yo. Luego las alas se fueron achicando hasta estar en un tamaño humano y volviendo a mi cuerpo. Yo mientras que después me puse de rodillas y caía al suelo con los ojos abiertos como si ya no tuviese vida. Los demás al ver eso se preocuparían y los demás irían a ver si estaba bien. En mi mente. Estaría en la oscuridad en el suelo muy cansado. Grairon. Lo que hiciste fue muy peligroso. Incluso para ti. No sé cómo puedes hacer esto pero. Sin duda eres una gran persona. Lautaro, jeje. Gracias. Grairon. Ahora tus amigos te intentan ayudar. Creo que temen que te hayan pasado algo malo. Lautaro. Jeje, espero que no les cause problemas solo porque esté inconsciente. Grairon. Lo dudo. Aunque sabes, ve el lado positivo. De seguro después de esto tal vez recibas un Genkai de poder. Lautaro. Eso supongo. Grairon, una pregunta. ¿Qué tan poderoso es el Kaioken? Grairon. Pues digamos que dependa de tu forma, por ahora es lo suficientemente fuerte como para que puedas vencer a Shadow en su estado base. Lautaro. De acuerdo. Pero ya en serio. ¿Qué era ese extraño fruto? Grairon, ese fruto tiene a una criatura que poco a poco se está desarrollando en tu cuerpo.
Y es un fénix con técnicas que podrá darte. Solo es cuestión de tiempo para que ese fénix termine en desarrollarse. Lautaro. De acuerdo. Luego de unos momentos sentía que volvía a despertarme. En la vida real. Se veía que Sonic y Frisk estaban curándome, Frisk con su magia verde y Sonic con un círculo de sanación. Mientras que poco a poco comenzaba a recapacitarme. Hasta despertar. Los demás al ver eso se tranquilizarían un poco. Lautaro. ¿Qué sucedió? Samir, nos enteramos que por nuestra culpa tuviste que usar casi todo tu poder para evitar que saliera con daños la aldea. Draco. La verdad no nos dimos cuenta, y sinceramente lo sentimos. Lautaro. Está bien. Todos cometemos errores, ¿saben? Además es que de seguro disfrutaron la pelea. Samir, sinceramente sí. Draco, así es. Él ha sido el único quien más me ha dado pelea desde que vine a este mundo. Samir, lo mismo digo. Si ignoramos a los Akatskis. En mi mente, jeje, veo que ellos dos son como rivales que disfrutan tener peleas entre ellos. Lautaro. Por cierto, Samir. ¿Cómo sabías usar el Colorium y el Omoboro? Samir. Simple. Agoromo me ayudó a aprender las técnicas de las sacerdotisas. Lautaro, ya veo. ¿Y tú, Draco? Shadow no podía hacer el Colorium ni el Omoboro. Pero tú sí. Draco. Simple, es que ya sabía cómo usarlos desde un principio. Ya que puedo usar mis técnicas normales. Y si Shadow no sabía. Es que de seguro se olvidó cómo hacerlas. Shadow. Bueno, admito que me hacía difícil recordar la información de esas técnicas y en cómo hacerlas. Draco. ¿Quieres que te las enseñe algún día? Lautaro. Claro. Mientras que Kurama y Drake tragaba fuerte al oír eso. En mi mente. Ya cálmense. Draco. Bien. Vámonos. Al decir eso me daría su mano y yo la tomaría y ayudándome a levantarme. Luego de varias horas. Estaba tranquilo en mis cosas mientras que meditaba en mi cuarto. Drake. Amigo. Esas técnicas son difíciles de usar. Lautaro. Calma, Drake. No las usaré con ustedes, además solo las usaré como último recurso contra mis enemigos. Drake. De acuerdo, pero no digo eso porque tenga miedo de esa técnica. Sino que es una técnica que podría poner en riesgo tu vida si no sabes cómo usarla. Lautaro. Descuida que estaré bien. Por cierto. Antes de que se me olvide. ¿Desde cuándo conoces a Chara? Drake. ¿Hablas de tu amiga? Pues digamos que no somos del todo conocidos. Pero básicamente nos vimos solo una vez. Lautaro. Ya veo. Sin avisar, Sonic y Murder Cross pasarían por la puerta mía. Murder Cross. ¿Has visto a Reaper en algún lado? Sonic. ¿O a Excalibur? Lautaro. No, la verdad. Pero. Por alguna razón ya me tengo una idea en dónde estén esos dos. En otra parte. Se veían que Excalibur y Reaper estaban mirando entre ellos en el hoyo de la cerradura del cuarto de Betty. Excalibur, vaya amigo, tienes muy buenos gustos. Reaper. Jeje, gracias. Excalibur. ¿Quién diría que conocería a alguien como yo? Reaper, jeje, lo mismo digo. De repente. ¿Qué hacen los dos? Al voltear. Verían que era yo con una cara de pocos amigos. Lautaro. Váyanse a la chingada o los mando a volar con un Shinra Tensei. Asustando a Reaper como a Excalibur hiriéndose de golpe. En mi mente. Esos dos nunca aprenden. Luego me iría a mi cuarto como si nada hubiera pasado. Luego me recostaría en mi cama tranquilamente mientras que tenía las manos detrás de mi cabeza. En mi mente. Vaya que estos días no pasa muy seguido, sinceramente. Luego sentiría que la puerta se abría, pero no le tomaría tanta importancia y cerraría mis ojos tranquilamente mientras que después recostaba mejor mi cabeza. De repente. Lauti-kun. ¿Qué haces? Luego abriría mis ojos algo confundido y viendo a Betty que estaba encima de mí y mientras que a la vez estaba recostada cerca de mi pecho y cerca de mi cara. Y notaría que Betty tenía su pelo todo rosado mientras que tenía orejas rosadas como de gato y una cola de gato rosada. Al verla así me pondría rojo como un tomate y sorprendido. Lautaro. ¿Qué? Betty. Luego de un momento me daría una sonrisa coqueta. Lo cual me pondría algo incómodo, pero luego Betty se comenzaba a reír un poco mientras que sus partes de gatos desaparecían mientras que su pelo volvía a la normalidad con su pelo normal y rosado. Lo cual me dejaría algo confundido. Betty. Jejejeje. Eres muy lindo cuando tienes esa mirada. Solo bromeaba para que sepas. Además.
Pensé que sería algo divertido hacerte una pequeña broma. Lautaro. De acuerdo. Lo decía mientras que el sonrojo iba saliendo poco a poco. Pero después Betty se levantaría mientras que se salía encima de mí. Yo mientras que me levantaba como si no hubiese pasado nada. Lautaro. Jeje, admito que no me esperaba eso. Luego activaría mi ojo amarillo a punto de teletransportarme. Lautaro. Betty, me voy que haré algo. Al decir eso me teletransportaría al instante mientras que aparecía en un bosque. Lautaro. Grayron, ¿cuándo va a aparecer esa ave que me dices? Grayron. Ahora estará a punto de aparecer. Al decir eso. De repente sentía que mi cuerpo se sentía algo extraño. Hasta que de repente salían alas extrañas como las de un fénix pero de color azul y amarillo. Al ver eso me quedaría algo sorprendido. Grayron. Ya está. Al decir eso. Luego las alas volverían a mi cuerpo. Lautaro. Wow. Eso no me lo esperaba. Grayron. Vamos en tu mente. Lautaro. De acuerdo. Al decir eso me concentraría hasta meterme en mi cabeza y viendo a las 5 bestias sagradas. Suzaku. Lau. Por alguna razón apareció de repente un fénix como yo pero muy diferente y de azul y amarillo. Lautaro. ¿En serio? ¿En dónde está? Genbu. Está más adelante. Señalando detrás de él. Pero de repente aparecía unas llamas azules que sorprenderían a las bestias como a mí. Luego de que las llamas desaparecieran poco a poco. Se veía a un fénix que tenía algo de parecer a Suzaku pero solo por su forma en que está. Mientras que las alas eran azules y amarillas, nada que ver con Suzaku y también con lo demás de su cuerpo. En mi mente. Así que es ese fénix. Fénix, un gusto compañero. Yo soy Galix, hecho por Grayron. Lautaro. Mucho gusto Galix. Luego de un momento Galix voltaría a las bestias y se presentaría con las demás bestias. Luego de unos minutos hablando de cosas. Suzaku. Así que poses como atributo el elemento fuego. Galix. Así es, pero el mío es diferente al tuyo o mejor dicho de diferente color. Lautaro. Eso supongo que tiene que ser porque Grayron te hizo así. Galix. Así es. Lautaro. Por cierto Galix. ¿Qué poderes me das? Galix. Verás. Los poderes que te doy son estos. Regeneración. Y también puedes convocar las alas mías para multiplicar tu poder dependiendo de cuántas veces quieres multiplicarlo y cada aumento saca mucha energía. En mi mente. Vaya. Es como las alas de Suzaku. Galix. Esos serían todos mis poderes. Lautaro. Ya veo. En mi mente. De seguro también podría hacer el lazo entre almas con Galix. Lautaro. Muchas gracias Galix por explicarme, Galix. Lo que sea por usted. Al decir eso. Proseguiría a irme de mi mente y volviendo a la vida real. Lautaro. Vaya sorpresa. Bueno. Ahora que lo pienso, Grayron. Dime. ¿Crees que sea mejor ahora quitarme mi sello? Grayron. ¿Por qué? Lautaro, es que creo que ya es suficiente y porque no lo uso muy seguido. Grayron. Está bien. Ya sé. Al decir eso, pondría mi mano en donde tenía mi sello y desapareciendo. Grayron. Ahora transformate en tu forma de modo celestial. Lautaro. Está bien. Al decir eso, proseguiría a transformarme y teniendo ahora más poder que antes. Estando sorprendido al darme cuenta de eso. Grayron. Ahora transferí ese poder de tu sello a tu modo celestial. Y creo que ahora no podrás usar el poder de ambas formas, pero ahora tu modo celestial es mucho más poderoso que antes. Lautaro. Gracias. Luego de un momento sentí aún de nuevo ese mal presentimiento, pero después me iría de vuelta a Konoha. Luego de unas horas. Sonic, Dipper y Murder Cross estaban meditando para recolectar energía natural para aprender a usar el modo sabio. En mi mente. Ellos poseen gran poder. Draco. Sin duda. Esos dos tienen buen poder. Aunque la verdad también el azul tiene un buen nivel. Lautaro. Lo sé. Draco. ¿Estás listo para que te enseñe a usar el Colorium? Lautaro. Sin duda. Al decir eso Draco me enseñaría el Colorium mientras que me explicaba cómo ejecutarlo. Luego de 5 horas. Estaba concentrándome en ejecutar el Colorium pero apenas me salía. Draco. Solo tienes que esforzarte un poco más. Luego de un momento comenzaría a darle más concentración y mientras que poco a poco aparecía un Colorium estable. Viendo que era uno pequeño, más específico uno que era el cuarto de un Colorium normal. En mi mente. Demonios.
Es lo único que puedo hacer. Desapareciendo el Colorium mientras que me quedaba algo cansado. Draco. Lo has hecho bien. Sin duda a este paso podrás tenerlo listo. Lautaro. Gracias. Pero no me rendiré aquí. Al decir eso concentraría más de mi poder mientras que de repente me transformaba en mi modo celestial y haciendo un poco más grande el Colorium pero solo un poco. Luego me quedaría sin energía y cansado por el gasto de poder. Draco. Lo hiciste bien. Luego crearía una semilla del ermitaño y comiéndola y recuperando todas mis fuerzas. Draco. Sin duda tienes potencial. Lautaro. Gracias. Por cierto. ¿Tienes la habilidad de experiencia o me equivoco? Draco. Así es. Lautaro. Ya veo. ¿Sabes? Te preguntaré algo. ¿Quieres ver tu alma? Draco. De acuerdo. Al decir eso, pondría mi mano algo elevada y saliendo en Draco y apareciendo en Draco unas partículas raras y viendo que aparecía en mi mano una alma en Draco que era un alma como la de Shadow, lo cual me intrigaría. Draco. ¿Esa es mi alma? Lautaro. Así es, aunque no sé qué alma sea. Grairon. Esa es el alma de la neutralidad. Shadow también posee una alma de esas. Así que Draco y Shadow son los únicos con un alma de neutralidad. Lautaro. Ya veo. Draco. Eso suena interesante. ¿Y qué hay de los demás? Lautaro. Murdercross posee como alma todos los rasgos. Es decir, 6 almas humanas y con la determinación y la de la creatividad, explicándole por detalle cada alma diferente. Draco, ya veo. Lautaro, y Reaper pues solo tiene la determinación. Draco. Entiendo. ¿Y qué hay de Sonic? Lautaro. También posee un alma de determinación. Pero si hablamos de un alma de determinación más poderosa. Pues esa sería la de Frisk. Draco. Entiendo. ¿Sabes una cosa? Estuve pensando en esto. ¿Qué te parece si tu amiga Frisk pueda tener un aura como las otras dos? Lautaro. ¿Sabes? Eso suena buena idea. Pero será para después. Draco. Me parece bien. Luego de varias horas. Ya era hora de ir a dormir y yo iría a mi cama tranquilamente mientras que me ponía mi pijama y luego proseguiría a irme a dormir. Luego de despertar. Comenzaría a despertar poco a poco, mientras que sentía mi cuerpo algo pesado y vería que era Chara y Frisk que me estaban abrazando mientras que tenían su cabeza en mi pecho pero en lados contrarios. Al ver eso me sonrojaría un poco. Pero luego recordé lo que dijo Frisk antes. Y después pondría mi mano en la frente de Frisk mientras que después un tono rojo aparecía en mis dedos y después sacaría mi mano de la frente de Frisk. Y después a Chara le pondría mi mano también en su frente y mientras que aparecía un tono grisáceo en mi mano. Y después vería que aún era casi de noche y sin más proseguiría a volver a dormir. Al día siguiente. Sentía que poco a poco comenzaba a despertar y sentía en una de mis manos algo suave. Luego por curiosidad comenzaría a moverlo. Hasta que de repente oía un pequeño gemido, lo cual me haría abrir los ojos de golpes y al ver qué era. Me quedé en shock y rojo como un tomate al ver que se trataba en una de las cositas de Frisk que tenía en mi mano. De repente sacaba mi mano de golpe de la boobie de Frisk. Mientras que ella me miraba algo sonrojada. Lautaro. Lo siento Frisk, no era mi intención hacerte eso, en serio. Luego de un momento. Frisk bajaría su mirada y luego se sonrojaría más que antes pero después me daría una mirada coqueta con una sonrisa pícara. Lo cual al ver eso me dejaría algo confundido. Pero después bajaría mi mirada y me quedé en puro shock al ver lo que veían mis ojos. Sin avisar pondría mis manos tapando mi entrepierna ya muy avergonzado, Lautaro. No es lo que crees Frisk. Yo solo. Frisk. Jeje. Veo que tu amigo se despertó. Me pregunto cuál sería la reacción de Chara si te viera. Lautaro. Frisk, por favor, déjame explicártelo. ¿Explicar qué cosa? Al voltear, vería a Chara que estaba al otro lado mío. Lo cual me dejaría en shock. Lautaro. Yo. Luego Frisk tomaría mis manos mientras que las movía. Dejándome el shock. Mientras que Chara al verla se sorprendería un poco pero después cambiaría su mirada a una pícara. En mi mente. Mierda. Esto no podría ser peor. Sin avisar Chara me abrazaba detrás de mi espalda. Sorprendiéndome de golpe. Frisk. Lautaro Kung. ¿No quisieras hacerlo? Yo y Chara. ¿No te parece bien? Al oír eso me quedaría más que en shock al oír eso. Lautaro. ¿Qué? Es una broma. Frisk. No lo es, pero dinos. ¿Te gustaría hacerlo?
Yo mientras que no me podía creer lo que decía Frisk. En mi mente. Esto no puede estar pasando. Lautaro. Yo. De repente. Acepta esta oportunidad, cállate Excalibur que nos oye. Oyendo voces detrás de la puerta, lo cual nos dejaría en shock a los tres mientras que mirábamos la puerta. Calibur. ¿Nos escucho? Dipper. No lo creo. Lautaro. Esos dos. Lo decía mientras que de repente daba una sonrisa forzada y con algo de enfado, mientras que de repente me salían una vena en la cabeza del enfado que ahora tenía. Sin avisar. Mandaría una bola de atributo oscuridad a la puerta y destruyéndola al unísono y viendo a Reaper y a Calibur que estaban espiando y estaban en shock. Lautaro. Ustedes dos. ¿Qué les dije? Reaper. Espera amigo. No es lo que piensas. Calibur. Solo pasamos por allí nada más. Lautaro. ¿Creen que soy un idiota? Luego las chicas notarían eso y se harían a un lado. Lautaro. Ahora verán. De repente sacaba mi aura de la ira de golpe, mientras que mis ojos cambiaban a los ojos de la ira, mientras que salía mis alas de la ira también. Lautaro. Están muertos. Hijos de putas. De repente los dos se pondrían más nerviosos que nunca y asustados. Dipper. ¡Corre, perra, corre! Dipper al decir eso seguiría corriendo mientras que Calibur iba saltando, y yo fui de repente a perseguirlos con mis manos rodeadas de fuego. Lo cual las chicas al ver eso le sacarían una gota tipo anime. Luego de 5 minutos. Excalibur y Reaper estaban hechos mierda, mientras que Sonic los sanaban usando un círculo de sanación. Sonic. ¿En serio? ¿No saben hacer otra cosa? Excalibur. Compañero, no te enfades. Reaper. No hicimos nada malo. Murder Cross. Venga, ni esa tú te la crees. Draco. Tampoco me esperaba que fueses así de tonto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mientras que yo estaba meditando tranquilamente pero de repente. Al oír eso todos nos quedaríamos sorprendidos. Lautaro, yo iré. Lo decía seriamente mientras que de repente me teletransportaba a con Frisk. Viendo a Frisk que tenía una expresión de miedo observándome y al ver sus ojos. Me quedaría sorprendido al ver que Frisk tenía el Sharingan de 3 tomoes. Lo cual me sorprendería. Frisk. Lau. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mis ojos? ¿Qué es esto? Lo decía Frisk muy asustada. En mi mente, así que ya desarrolló el Sharingan que le di, pero accedió directamente al de los 3 tomoes. Luego iría a con Frisk mientras que tomaba sus manos. Lautaro. Calma Frisk, no es nada malo, todo está bien, solo recibiste un doujutsu, eso es todo. Nada más. Frisk al oír eso se sorprendería un poco pero aún preocupada. Frisk. ¿Qué cosa? ¿Pero cómo es que tengo estos ojos? ¿Acaso me volví una fenómeno? Lo decía Frisk aún asustada. Lautaro. Ya calma Frisk. Solo cálmate, lo decía mientras que la abrazaba lo cual Frisk la tranquilizaría poco a poco hasta estar así por unos momentos. Luego Frisk me miraría con preocupación. Frisk. Gracias. ¿Pero por qué tengo estos ojos? Parezco una especie de fenómeno. Lo decía esa parte con un tono de confundida. Lautaro, lo que tienes es un Sharingan, el doujutsu de los Uchihas, y no solo eso, sino que tienes el de 3 tomoes, difícil de tener. Luego de un momento comenzaría a acariciar la mejilla de Frisk mientras que le daba una sonrisa. Lautaro, y no digas eso, no eres una fenómeno. De hecho, viéndote de cerca, te ves tan bonita como siempre. Frisk al oír eso se sonrojaría un poco mientras que me daba una sonrisa. Lautaro, así que calma. Luego vería que Chara pasaba y viendo a Chara que tenía el Rinnegan. Lo cual Frisk al ver que Chara tenía el Rinnegan se quedaría sorprendida. Lautaro. Jeje, pensé que sería buena idea darles estos ojos. Lo cual Chara y Frisk al oír eso se confundirían un poco. Lautaro. Yo les di esos doujutsus, y antes que nada. También por si acaso les di también el Rinnegan y el Sharingan a ambas, solo que se desarrollaran más adelante. Frisk y Chara al oír eso se quedarían sorprendidas. Lautaro. Lamento si no se los dije, pero quería que fuese una sorpresa. Sin avisar. Frisk me daría un beso en la mejilla sonrojándome. Mientras que Chara me abrazaba y hacía lo mismo. Lo cual también me haría sonrojarme más que antes. Luego de varias horas. Les explicaría a los demás de que Frisk tenía el Sharingan y Chara el Rinnegan y que fui yo quien se los dio. Luego de varias horas.
Estaba entrenando con Rusku para aprender a hacer el Colorium y pude ahora por lo menos en lograr hacerlo un poco más grande en las 5 horas. Draku, muy bien. A este paso lograrás completar en hacer el Colorium. Luego Sonic aparecería al lado de Draku. Sonic. Lau, estuve pensando en tener una pelea amistosa contigo. ¿Qué te parece? Lautaro. De acuerdo, al decir eso, tomaría una semilla del ermitaño y recuperando todas mis fuerzas. Luego de esto, iríamos a un bosque lejos de la aldea para que no saliera destruida o algo mientras concurriera la pelea. Luego nos pondríamos en pose de pelea y preparándonos para pelear. Mientras que Sonic sacaba a Excalibur y se preparaba. Y yo mientras que sacaba una espada parecida a la de Shadow. Mientras que los demás veían la pelea con atención. Sonic. Que el mejor gane. Lautaro. Lo mismo digo. Sin avisar ambos nos abalanzaríamos comenzando un duelo de espadas épica. Con el paso de la pelea Sonic iba teniendo la delantera poco a poco. De repente. Kaioken. Mientras que de repente desataba de golpe sacaba una hora roja a mi alrededor. Sonic al sentir el poder que emanaba se sorprendería como Shadow, ya que el poder que ahora tenía era el suficiente para vencerlo en su forma normal. Y comenzando nuevamente el duelo de espadas que iba teniendo la ventaja rápidamente. Sin avisar Sonic activaría su aura de la amistad y teniendo más poder y comenzando a tener una gran pelea épica de espadas que estaba pareja. Shadow. El poder de Lau aumento de golpe con su Kaioken. Me pregunto qué tan poderoso es Lautaro. Draku, algo me dice que pronto lo veremos. En la mente de Samir. Ahora que recuerdo, él tuvo la capacidad de tener un Genkai de poder por cada pelea, pero su poder no aumentó para nada, de seguro fue porque Lau no tiene el ADN de un Saiyajin, por lo tanto esa capacidad no la tiene. Luego le daría una patada a Sonic que lo hizo retroceder. Lautaro. No te contengas, al decir eso guardaría mi espada usando el Kamui y de repente sacaba la Sacred Gear y teniendo más poder mientras que desactivaba el Kaioken. Sonic. Como gustes. Al decir eso. De repente sacó un aura dorada y transformándose en su superforma. Lautaro. Así que usarás la energía de caos que guardaste. Jeje. Muy bien. Al decir eso sacaría mis alas y preparándome. Sin avisar comenzaríamos a tener una gran pelea cuerpo a cuerpo mientras que nos elevábamos al cielo poco a poco. Y luego me daría un golpe en toda la cara mientras que era mandado a volar. Y después Sonic crearía una esfera de atributo oscuridad y lanzándola a mí. Yo al ver eso me detendría de golpe y lanzando un Dragon Shot al ataque de Sonic y explotando ambos ataques haciendo una pequeña explosión. Luego y sin avisar Sonic aparecería detrás mío mientras que se transformaba en su modo caballero, y yo al ver eso me sorprendería. Y luego me mandaría un golpe a mí mientras que yo me cubría a duras penas del ataque mientras que detrás mío se hizo una pequeña expansión de viento que elevó mucho humo. Lautaro. Muy bien, entonces vamos en serio. Al decir eso activaría mi balance breaker y dándole un golpe a Sonic que este último se cubría con Calibur mientras que era mandando a volar y estreñándose a una mini montaña y haciendo un pequeño cráter en donde Sonic se estrelló. Calibur. Compañero. Será mejor que nos subestimemos a Lau, no sabemos de qué es capaz. Sonic. Entendido. Al decir eso aumentaría más su poder mientras que yo me abalanzaba a contra Sonic y Sonic haría lo mismo. Comenzando a intercambiar golpe a una gran velocidad. Mientras que los demás veían algo sorprendido la pelea. Draco. Ellos dos poseen un grandioso poder. Shadow. Es verdad. Algo me dice que esos dos esconden aún más poder. Chara. Tienes razón, de seguro Lautaro-kun posee aún más poder que demostrar. En la pelea. Se veía que estábamos intercambiando golpes y choques de espadas también, ya que poseía la espada del balance breaker que salía de mi mano. Y luego nos haríamos para atrás, mientras que después cargaríamos nuestros ataques con mayor poder. Con Sonic concentraría de su poder haciendo un ataque eléctrico en sus dos puntas de sus dedos y mientras que yo concentraba una esfera de Dragon Force y en otra el atributo oscuridad. Sin avisar. Ambos lanzaríamos nuestros ataques haciendo una gran explosión que crearía una gran expansión de viento. Mientras que los demás se mantenían para no salir volando. Luego de que el humo se esparciera. Se veía a Sonic que estaba como si nada y yo también. Lautaro. Eres muy fuerte. No cabe duda de eso. Pero ahora. Te enseñaré el poder que tengo. Al decir eso, de repente la perla verde daba un brillo en mi mano en donde tengo la Sacred Gear, confundiendo a Sonic al ver eso. Sin avisar de repente cambiaría a cambiar mi armadura poco a poco.
teniendo diferente forma. Y Sonic al ver, se quedaría sorprendido al ver que había cambiado a una forma diferente que antes. Drake. Amigo, lo has hecho increíble, lograste acceder al modo caballero. Lautaro, jeje. Pongámoslo a prueba. Al decir eso, iría a un porrón de velocidad como si hubiera desaparecido de la nada. Lo cual sorprendería a Sonic al ver eso. Sin avisar le daría un golpe a Sonic en la espalda. Excalibur. Compañero, acaba de aumentar su velocidad a un nivel que jamás vimos en este mundo. Sonic. Es verdad. Y de repente le comenzaba a dar miles y miles de golpes a Sonic por segundo, que hacía imposible que Sonic los viera con claridad y sin pensarlo dos veces se protegería lo mejor que podía con Excalibur. Y de repente recibiría un golpe en toda la mandíbula y siendo mandado al cielo a una gran velocidad y de repente que le daba una patada hacia abajo y mandándolo al suelo a una gran velocidad. Mientras que se elevaba mucho humo en donde cayó Sonic. Mientras que se veía un cráter algo grande. Viendo que Sonic estaba muy adolorido de ese ataque que le di. Sonic. Pero vaya que golpea. Excalibur, compañero. A este paso serás derrotado. Hay que hacerlo. Sonic, entiendo. De repente aparecía un brillo en el cráter y viendo que Sonic salía del cráter y viendo a Sonic en su modo light. Dándole una gran defensa. Sin pensarlo dos veces iría a un porrón de velocidad y atacando a toda velocidad a contra Sonic, pero este parecía que no sentía dolor pero retrocedía. Sonic, déjame decirte que tu velocidad es casi imposible de ver aún estando en esta forma. Pero tus golpes son como si fuesen de una niña. Y de repente y sin avisar Sonic me lanzaría un rayo directo al pecho mientras que lo recibía de lleno. Mientras que yo estaba en el suelo muy lastimado del último golpe de Sonic. Lautaro, demonios. Tiene razón. Aunque tenga la velocidad de mi lado. Mis puños son débiles en esta forma. Jeje, veamos si lo logramos. Drake. ¿Crees que puedas acceder a otra forma? Lautaro. No lo sabremos si no lo probamos. De repente la armadura nuevamente cambiaba y estando increíblemente en el modo torre. Murder-Cross al ver eso se quedaría sin palabras como Reaper al reconocerlo. Mientras que los demás notarían eso y estarían sorprendidos también. Drake. Compañero. ¿Desde cuándo sabes usar mi poder tan fácil? Lautaro. Jeje, pues digamos que es suerte de principiante que digamos. Al decir eso iría a contra Sonic preparando mi golpe a Sonic y este lo tendría con su mano, pero este último poco a poco iba a profundizarse al suelo. Lo cual Sonic al notar eso se quedaría sin palabras. Excalibur. Compañero, su especialidad debe ser su fuerza en esa forma. Y algo me dice que también su defensa también. Sonic. Siendo el caso. Hay que tener cuidado con sus puños. Al decir eso se haría para atrás y luego se abalsaría a mí comenzando a darme cientos de golpes sin parar a mí pero viendo que solo me movía solo un poco y luego prepararía una de mis manos a atacarlo pero Sonic lo notaría y lo esquivaría a tiempo mientras que mi puño se enterraba al suelo. Sonic. Muy bien, demuéstrame qué haces con esto, al decir eso. Prepararía una gran esfera de atributo oscuridad que era en tamaño de 3 casas. Lautaro. Con gusto. Al decir eso. Cambiaría nuevamente mi forma y activándola al modo alfil. Dejando sorprendidos a los demás al ver eso. En especial Murder-Cross y a Reaper. Murder-Cross. ¿Pero qué? Logro acceder al modo caballo. Torre. Y alfil como si nada. Reaper. Este men está sumamente roto. Lautaro. Te demostraré de que soy capaz. Al decir eso, concentraría mi magia en los cañones y preparándolos para disparar. Lautaro. Aquí va lanzando el ataque de energía a Sonic y Sonic lanzando su esfera de atributo oscuridad mientras que comenzaba a haber un choque de poderes y haciéndose una explosión bastante grande. Mientras que después el humo se esparcía. Se veía a Sonic algo agotado. Mientras que yo estaba normal y volvía a mi estado base con la Sacred Heart en mi mano. Lautaro, no te agotes tan rápido. Al decir eso, crearía una semilla del ermitaño y pasándosela a Sonic mientras que este la atrapaba. Yo mientras que comía también una semilla del ermitaño también. Luego Sonic recuperaría como si nada y listo para seguir peleando. Mientras que yo también lo estaba. Mientras que en las sombras se veía una figura extraña y por alguna razón parecida a la mía. Luego estaría a punto de volver a activar unas de mis formas. Pero de repente. Sería atravesado por una lanza morada detrás de mí. Los demás al ver eso se quedarían sin palabras. Incluso Sonic que no pude ver en ningún momento que venía esa lanza. Draco. ¿Qué pasó? Samir. No lo sé.
Pero no creo que eso haya sido de Sonic. Sonic. ¿Te encuentras bien, Lau? Lo decía mientras que me veía algo preocupado. Y luego caería al suelo poniéndome de rodillas. Lo cual preocuparían a los demás. Murder Cross. Esto no me da buena pinta. De repente. Comenzaba a reírme mientras que la lanza se comenzaba a fusionar conmigo con esa energía negativa. Calibur. Compañero. Ten cuidado. Algo me dice que Lau ya no es el mismo. Mientras que daba una sonrisa maniática, lo cual asustaría un poco a Frisk al ver eso. Y de repente mis ojos se veía que habían cambiado mientras que tenía lágrimas. Shadow y Draco al ver mis ojos se quedarían sin palabras. Shadow. No, no es posible. El aura de la soledad. No tiene sentido. Porque ahora, sin avisar, de repente salían detrás de mí las alas de la soledad, mientras que emanaba una energía de tristeza muy fuerte, lo cual es, al sentir esa energía se quedarían sin palabras, como las chicas que al sentir esa esencia se sentirían terribles por alguna razón. Calibur. Compañero. Lau acaba de ser consumido por esa aura. Lo que tenemos que hacer es vencerlo o dejarlo inconsciente. Sonic. Entendido. Al decir eso, se volvería a transformar viendo que Sonic había accedido al modo Arcargea. Lautaro. Te enseñaré qué es el infierno. Al decir eso mi pelo cambiaría a uno de color gris y atacando a Sonic a una gran velocidad, mientras que este se protegía y sin avisar mandaría para atrás a Sonic de una patada y mandándolo para atrás. Luego Sonic lanzaría una esfera de atributo oscuridad a mí, pero yo lo desvié con una de mis manos. Sonic al ver eso se sorprendería. Lautaro. No creas que me dejaré que un ataque tan débil como ese me vaya a vencer. Lo decía con esa mirada maliciosa y macabra. Mientras que Frisk miraba sin palabras pero preocupada a mí. Frisk. ¿Qué te pasó? Este no es el Lau que yo conozco. Nunca antes sentí una esencia de tristeza como esta. Lo decía Frisk algo asustada pero preocupada a la vez. Mientras que Chara al sentir ese sentimiento de soledad, la hizo recordar a ella de lo que le pasó, pero ella sabía que su soledad no era tan grande como la mía. Shadow. Esto es malo. Tenemos que ayudar a Sonic. Murder Cross. Espera. Tendremos que esperar el momento indicado para intervenir. Además que hay que ver si puede tener trucos que nosotros no sepamos. Mientras que Shadow estaría algo dudoso, pero a la vez tenía razón Murder Cross. Mientras que Sonic peleaba con todas sus fuerzas y dándome de lleno un golpe en toda la cara y haciéndolo repetidas veces mientras que yo observaba a Sonic, aun cuando me daba de lleno sus golpes y parecía que no podía hacer nada para contrarrestarlo. Calibur. Algo anda mal, pero no sé qué es. De repente y sin avisar daría una sonrisa maniática y dándole de lleno a Sonic un golpe en toda la cara que lo mando a volar a una mini montaña a gran velocidad mientras que este se estrellaba en la mini montaña algo adolorido. Sonic. Demonios. No sé cómo, pero se hizo más fuerte de lo que esperaba. Calibur. El poder de Lau no solo aumentó, sino que su energía no va desvaneciendo. Eso quiere decir que de algún modo logro en tener la capacidad de tener energía infinita. Sonic. Eso me trae recuerdos. Sin avisar, comenzaría a crear una esfera de atributo oscuridad y lanzándola a Sonic con gran poder. Mientras que Sonic al ver eso la partiría en dos usando a Excalibur y Ava lanzándose a contra mí mientras que tenía a Excalibur en su mano. Mientras que yo sacaba la espada del mundo de Kamui y iniciando una gran pelea de espadas contra Sonic que este iba teniendo dificultades para seguirme el paso. Sonic. Demonios. Ni siquiera puedo darle un ataque. Sin avisar de repente le daría una patada al estómago de Sonic y sacándole todo el aire. Y mientras que este ponía su mano en su estómago muy adolorido. Sonic, no puedo. Ese poder que obtuvo es demasiado. Lautaro. Eres débil. Y pensar que quería ser como tú. Lo decía mientras que alzaba mi mano un poco y creando un colorium que era la mitad del tamaño de un colorium. Luego Sonic me lanzaría una esfera de atributo oscuridad con las fuerzas que tenía. Mientras que de repente aparecía al frente mío un portal que entraría por completo el ataque de Sonic. Y de repente reaparecía encima de Sonic un portal parecido. De repente se hacía una pequeña explosión que alzaría mucho humo. Viendo que Sonic estaba en un muy mal estado. Sonic. ¿En serio? También posees un tipo de habilidad. Sin avisar mis ojos se volverían todo negro la parte blanca y abalanzándome a Sonic con el colorium en mi mano.
Pero de repente Frisk aparecía a frente de Sonic en forma de protección. Al ver eso me enteraría de lo que hacía de golpe. Y recuperando mi cordura en un preciso instante y sin pensarlo dos veces. Aparecía de repente un mini portal que entraría mi mano con el colorín y otro portal que estaba a un lado mío y recibiendo yo mismo el ataque de lleno mientras que era mandado a volar por la gran energía destructiva que desato. Frisk y Sonic al ver eso se quedarían sorprendidos como los demás. Viendo que estaba en pie a duras penas y en la mitad de mi cara estaba repleta de sangre y mi piel perforada y mi brazo estaba partido. Y mi ala estaba destrozada también. Frisk al verme así se preocuparía demasiado. Luego levantaría mi mirada y viendo mi cara. Lautaro. Lo siento. Lo decía mientras que mis ojos volvían a la normalidad y caía al suelo rendido. Luego de varias horas. En mi mente. ¿Qué pasó? Drake. Compañero. No sé qué es lo que hiciste. Pero por poco matas a tus amigos, pero cobraste la cordura por unos momentos y lo aprovechaste para recibir de lleno tu propio ataque. Lautaro. Ya veo. Grayron. Y sin mencionar que ese ataque te dejó sin un brazo y casi todo tu cuerpo destrozado. Pero ya me encargué y sané todas tus heridas. Lautaro. Gracias Grayron. Grayron. No hay de qué. De repente sentía que comenzaba a despertarme. Drake. Parece que estás empezando a despertar. Lautaro. Bueno. Gracias. Luego de decir eso me despertaría. Al abrir mis ojos algo confundidos. Vería que estaba en mi cuarto en mi cama con la sábana encima. Lo cual después me intentaría levantar. Pero por alguna razón sentía mi cuerpo pesado. Al ver. Me sonrojaría al ver a Chara que estaba durmiendo en mi pecho mientras que me abrazaba y sentía sus piernas con las mías. Lo cual me sonrojaría de golpe. En mi mente. ¿Pero qué? Drake. Jeje. Se nota que ella está interesada en ti. Lautaro. Ya cállate. Drake. Jeje, quién sabe, a lo mejor es por mi Sacred Heart pero lo dudo. Lautaro. ¿A qué te refieres? Drake. Quiero decir que al tenerme como portador eres capaz de que tengas muchas chicas hipnotizadas en ti. Al oír eso me sacaría una gota tipo anime ya que recién recuerdo que en un cap decía algo parecido a Issei. Lautaro. Ok. Luego me las arreglaría para zafarme de Chara y dejándola que duerma tranquila. Y después me iría de mi cuarto y a punto de salir afuera. Murder Cross. ¿A dónde vas? Al voltear. Vería que era Murder Cross, Dipper, Samir, Sonic, Shadow, y Draco. Lautaro. Solo me iba para entrenar un poco. Murder Cross, solo queremos saber qué fue esa forma que usaste. Lautaro. Está bien. Luego de hablarles de un tiempo del aura de la soledad. Dipper, Murder Cross y Samir se quedarían algo sorprendidos de la información del aura de la soledad. Excepto Sonic, Shadow, y Draco. Lo cuales ya sabían de esa aura. Lautaro. Bueno. Me tengo que ir. Samir. De acuerdo. Pero ten cuidado. Lautaro. De acuerdo Ripper. Por cierto Murder. Cuento contigo en que cuides a Calibur como Ripper. Dipper y Calibur al oír eso se pondrían algo nerviosos. Murder Cross, por supuesto. Lautaro. Gracias. Luego de decir eso me iría de la casa y luego de que me fuera de la casa. Me teletransportaría de golpe en un bosque. Luego de eso comencé a pasear un poco en el bosque en unos varios minutos. Hasta que de repente sentía un mal presentimiento. Lautaro. Ya sé que estás aquí. Salen donde quiera que estés. Luego de decir eso, aparecería al frente mío un líquido negro y luego de que el líquido negro se esparciera. Se veía a alguien parecido a mí. Lo cual me dejaría algo sorprendido. Lautaro. ¿Quién eres? Sujeto desconocido, puedes llamarme genocida. Y soy tu salido de tus lados negativos. Al oír eso me sorprendería un poco. Lautaro. ¿Lados negativos? ¿Eso quiere decir que eres básicamente una copia malvada de mí? Genocida. Así es. Básicamente. Pero si soy como tú. Y si te preguntas, yo fui que te dio esa aura de soledad. Al oír eso me sorprendería. Genocida. Y te aviso que no soy alguien amistoso para hablar. Luego de decir eso. Haría una señal con sus manos. Y de repente. Aparecerían a mi alrededor unas criaturas raras. Al verlas las reconocería como los Wendigos, que eran esas criaturas de un juego. Lo cual no me esperaría eso. Lautaro. ¿Así que tienes como marionetas a estas cosas desnutridas? Genocida. Así es. Pensé que sería interesante tener a estas criaturas por ahora. Y por cierto. Te aviso solo esto.
No me mataré. Porque planeo para otro día, o solo para entretenerme, quién sabe. Por cierto. Tus amigos como Murder Cross y Reaper parecen ser interesantes. La verdad es que admito que esos dos poseen un buen nivel. Y no te preocupes que no haré nada en estos días. Además que tú sientes mi esencia cada vez que me acerco o me equivoco. Lautaro. Es verdad. Pero ¿por qué debería creerte? Genocida. Lo digo como tu rival. No como tu enemigo que dice mentiras. Bueno, que tengas un buen día. Luego proseguiría a irse y los buendigos lo acompañarían. Lautaro. Una cosa más. Lo cual Genocida al oír eso me vería con curiosidad. Lautaro. ¿Tienes algo que ver con esa criatura negra que poseía un Byakugan en que atacó a Betty? Genocida. No, la verdad, hablas de las Dark Monsters. Esas criaturas son solo monstruos que quieren destruir todo a su paso y procrearse, y sin mencionar que quieren poder. Por esa razón debía tener un Byakugan esa criatura. Y supongo que el Byakugan que tenía era diferente color. Lautaro. Así es. Era rojo carne. Genocida. Interesante. Eso significa que esa criatura la desarrolló como suya. Buena suerte con esas cosas y adiós. Luego de decir eso se iría y los buendigos lo acompañarían. Yo mientras que me quedaba mirando a dónde se fue Genocida. En mi mente. Pues gracias. Y veremos qué haremos con esas criaturas. Fin del capítulo 6. Bueno gente, espero que les haya gustado y hasta la próxima.